Hoy quiero que escuches un testimonio que duele, pero que debe ser contado. Te voy a presentar la historia de una persona que fue víctima de un fraude inmobiliario en Hermosillo. Él es la voz de 24 familias más que pagaron por una propiedad en remate bancario, confiaron en una empresa, firmaron documentos ante notario público y al final perdieron todo. ¿Por qué te traigo este caso a mi puerta inmobiliaria? Porque esto le puede pasar a cualquiera. Porque como periodista y asesora inmobiliaria me toca investigar y dar voz, porque solamente informándonos podemos protegernos. Soy Diana Loza y le doy la bienvenida a Mario Guelfo Álvarez Beltrán. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, muchas gracias, Diana. Encantado de estar por acá con usted. Gracias por acompañarnos y por atreverte a contar tu historia. Sí, claro. Mario, ¿en qué momento te diste cuenta que fuiste víctima de un fraude inmobiliario? Pues mira, Diana, hasta el último momento. En el momento en que, pues desde que nosotros firmamos, que hubo el acercamiento, hubo la oferta de esta empresa inmobiliaria para ofrecernos un bien inmueble, una casa particularmente, hasta que yo lamentablemente me agaché y supe que ya estaba frente a algo que no iba a ser positivo y que me iba a afectar, que era un fraude. Pasaron alrededor de 13 meses. ¿Por qué? Porque desde que hubo este ofrecimiento de manera formal, con una propiedad con bastantes argumentos para no sospechar en lo absoluto que se trataba de un fraude, nos dieron una especie de periodo. Siempre se habló de un periodo de papeleo, de entrega, de recepción, de checar documentos, de trámites, etcétera, etcétera, de 12 meses. Ok. Yo confiando en las personas y sobre todo en una empresa formal con una oficina en donde se veía bastante gente, bastante actividad, sabiendo que había otras personas que también estaban comprando, pues yo confié y esperé, seguí los términos que decían los contratos que nosotros firmamos. Primero 4 meses, hicimos un corte de caja, una revisión, el procedimiento seguía avanzando. Ya rumbo al mes 8, mes 9, yo ya veía o presentía yo junto con mi esposa, porque fue una decisión familiar al final de cuentas, ya veía algunas preguntas que eran unas respuestas a preguntas que sonaban repetitivas y empiezo a sospechar. Sin embargo, esperé hasta los términos legales, como yo mismo había firmado el contrato, hasta 12 el meses. mes 12, y para solicitar el reembolso, el contrato hablaba del reembolso, más una comisión por haberte, esa era como la penalización. Okay. ¿No? Y de manera formal solicité lo que según el contrato establecía, y pasó todavía otro mes, y en ese mes, estamos hablando del mes 13, fue cuando desafortunadamente ya explota la bomba. A la par de mi caso, había casos un poco más antiguos y pues que esos casos más antiguos terminaron en denuncias y esas denuncias terminaron en una detención de 2 personas, de los representantes legales de la empresa inmobiliaria. Y fue en ese mes 13 cuando yo ya estaba viendo otras estrategias para solicitar el reembolso del dinero que yo había dado. En ese mes 13, mientras yo estaba en ese proceso, pues pum, salta el golpe mediático y que concluye con la detención de estas 2 personas. Ok. Mario, tengo entendido que te ofrecieron una propiedad como remate bancario. Así es. Explícame cómo fue ese primer acercamiento que hubo con la empresa Pixie. Mi caso en lo particular fue un caso atípico comparado con el resto. Porque el modus operandi era que las propiedades se ofrecían a través de la página en internet, a través de redes sociales, marketplace, otro tipo de redes sociales en donde ofertan las bienes. Como lo vemos comúnmente. Regularmente, ¿no? Uno tiene intención de ver o comprar alguna propiedad, se mete a marketplace o alguna otra red social
Instagram, buscas y te aparece. Mi caso no. El caso es que en lo particular fue que una amiga muy cercana a mí, ex compañera de trabajo, me contactó, sabía de mis intenciones, que por mi negocio yo estaba buscando crecer, y tenía un monto destinado a una reinversión dentro de mi negocio y que quería pues ya formalizarlo, ¿no? Una propiedad, una oficina. Entonces supo que yo andaba en búsqueda. Entonces, esta persona me busca a mí y me dice, oye, ese Guelfo, sé que andas buscando, una persona de toda mi confianza, de una muy bonita amistad, vendedora de Pixie. Y pues ella me lo ofrece. Entonces yo al venir por parte de ella, yo no conocía a los representantes legales, yo no conocía ni a la empresa, pero cuando voy y los visito me parece un inmueble, pues una oficina realmente dedicada a Algo eso, muy con bien más personas, establecido. más vendedores, página en internet, etcétera, etcétera. Y por los antecedentes que me dan, por supuesto que me hace clic que todo está en regla. Pero esa particularidad fue, yo la verdad andaba evitando comprar vía redes sociales, por eso mi acercamiento no fue por esa vía. Porque dentro de todo, pues uno cuando va a hacer una inversión fuerte, pues creo yo que no, en lo personal, Sí. no lo haría a través de un marketplace de Facebook, ¿no? Pero bueno, así se da. Comparado con el resto de mis compañeros que también son víctimas de este fraude, pues el modus operandi regularmente ellos era a través de redes sociales, de marketplace en lo particular. Entonces así empieza y pues bueno, teniendo esa confianza que yo tenía en la vendedora y al ver todos los antecedentes, pues decidimos comprar. Ojo, aunque sabía que era un remate bancario, en mi denuncia está estipulado, ellos siempre me hablaron de que la cesión de derechos ya estaba en su propiedad. Ok. Incluso me entregaron ciertos documentos posterior a la promesa de compraventa y ellos me aseguraban que la cesión de derechos ya era propiedad de Pixie y que por tanto de los 12 meses me dicen, en 4 meses ya te vas a estar metiendo a la propiedad, solo déjanos terminar el trámite, el registro público. Pues en esa confianza que me daban, la facilidad de que la cesión de derechos, pues, evidentemente yo más o menos, no soy experto, pero más o menos tengo conocimiento de saber de qué se trata un remate bancario, pero el tema de remate bancario se quedaba en segundo plano porque ellos me afirmaban, me aseguraban que la cesión de derechos ya era propiedad y posesión de Pixie. Entonces, pues así fue. Y conforme va pasando el tiempo, pues las cosas se van como ocultando, que espérate que la cesión de derechos, el documento tiene un error, que oye, el registro público de la propiedad, que ese error en el número me impidió sacar este papel y pasa otro mes, oye, que fíjate que el banco que nos vendió la cesión de derechos resulta ser que fue a través de otra inmobiliaria. Entonces se fueron lo que parecía algo directo, yo como persona, le compro una inmobiliaria que tiene una cesión de derechos en un litigio que ya va de salida, terminó en, oye, espérate, la cesión de derechos tiene errores. Ok, hay que corregir esos errores con un notario público en México. ¿Pero por qué en México? No, es que el banco se la vendió a otra inmobiliaria y la inmobiliaria nos las vendió a nosotros. O sea, ahí ya empiezan a involucrarse más. Empiezan a involucrarse una red que, bueno, si me hubieras dicho esto desde el principio, pues lo hubiera pensado 2 veces o no lo hubiera pensado y no lo hubiera hecho, ¿no? Sin embargo, te puedo hablar de confianza que yo deposité en la vendedora. Fue trascendental junto con el trámite que hicimos ante un notario. Es lo que te iba a preguntar. Yo creo que esas dos cosas fueron decisivas para que yo me decidiera, yo y mi esposa. Mario, ¿qué papel jugaron las notarías en esta operación de compraventa? En mi caso, y creo que puedo hablar por el resto de mis compañeros que estamos en este grupo de víctimas, yo creo que juegan un papel trascendental, si no te diría que el centro de nuestra decisión. Cuando se da este ofrecimiento de esta propiedad, en donde estaba la inmobiliaria al frente,
ya teniendo todos los antecedentes y todo el entorno que nos da confiabilidad, el siguiente paso es nos citan en una notaría, la notaría 102 del licenciado René Luna Zúguich. Y en esa notaría, junto con otras, porque no es, son 4 o 5 notarías las que estuvieron involucradas y haciendo los trámites, ¿no? Pues nos citan ahí y prácticamente no llegamos. Fue como una especie de respaldo a la inmobiliaria, el que nos hablen de la propiedad, el que nos expliquen, el que firmemos. Todavía pagamos y regresamos a la semana. Entonces, en mi caso, y lo he dicho, desafortunadamente yo vi a la notaría, y lo digo desafortunado porque también me faltó cierto olfato que tuve que tener, ¿no? Yo veía la notaría como una extensión incluso de la inmobiliaria, porque estaban perfectamente sintonizados, estaban perfectamente en conocimiento. Y pues en mi caso, y creo que en el de muchos de los que pudieran ver este podcast, ciudadanos de a pie, comunes y corrientes, pues el hecho de que te citen una notaría y firmes y te atiendan y pues te termina de dar esa confianza que quizá pudiera estar escondida por ahí. Entonces, Mario, eso fue mi caso. ¿Y te presentaron documentos con validez notarial? ¿Qué fue lo que viste ahí en notaría? Los documentos primero pues nos presentaron el documento que íbamos a firmar. Ese es uno de mis como fundamentos probatorios. El documento que yo firmé en esa notaría habla de una compraventa de un bien inmueble. Incluso casi se puede omitir el tema de la cesión de derechos de un remate bancario. Se pueden involucrar términos legaloides que uno aprende en los procesos o la poca experiencia que uno tiene, pero al final de cuentas, si las cosas sencillas, entre más simples, mejor. Si te hablan de una compraventa de un bien inmobiliario, invariablemente, si en letras chiquitas dice que viene de un proceso de litigio, bla, bla, bla. Pero prácticamente era un documento, un contrato en donde entre Pixi y yo, respaldados o validados por la notaría, pues estábamos adquiriendo una propiedad en compra-venta. Ha habido muchos análisis de esos contratos, abogados que dicen, ¿no?, que el notario solo certifica la firma. Bueno, me voy a permitir darte un ejemplo que yo expongo y que creo está en toda la lógica, sin buscar ofender a nadie. Si un delincuente A y un delincuente B se ponen de acuerdo para traficar una sustancia ilegal a Estados Unidos y tú vas a una notaría y le dices, certifícame este contrato entre delincuente A y delincuente B para que hagan ese negocio ilícito, certifícame la firma, el notario puede certificar. Entonces, si la certificación de firmas no implica una averiguación previa, una investigación, un chequeo de lo que están haciendo delincuente A y delincuente B, pues entonces, ¿de qué sirve la figura notarial? Y me voy a un caso extremo, pero prácticamente así. No, dice, es que el notario solo, al final de cuentas, este contrato notariado es para decir que tu firma es tu firma y la firma de él es la firma de él. Entonces vuelvo al ejemplo. Entonces si viene delincuente 1 y delincuente 2 y firman ante notario, ¿ya tiene validez? Bueno, así en esa lógica, pues pudiéramos preguntarnos de qué sirve o para qué. Y vaya que ustedes saben que los temas notariales cuestan. O sea, cuesta tanto para que no haya el 100% de certidumbre y de legalidad. Pues bueno, esa es mi pregunta y ya yo lo digo con cierta resignación, obviamente y sin ningún temor. Yo he dicho que yo en mi denuncia desde el día 1 hasta el día de hoy he señalado que además de los representantes legales hay varios involucrados y no te digo que los de la notaría con dolo, alevosía y ventaja, no lo sé, pero yo quiero pensar que si sucedió eso con la notaría, debe de haber algún tema de omisión, de falta de pericia, de no realizar las labores notariales de manera profesional, de no estar preparado. Entonces se debe de revisar. No digo yo, como insisto, que sea con dolo o no lo sé. Puede que sí, puede que no. Lo pones sobre la mesa basándote en lo que te sucedió a ti.
Pero la labor notarial tan trascendental en estos casos inmobiliarios no está a la altura de las necesidades del cliente, del derecho ciudadano a un proceso justo por el que pagas además. Sí. Y bueno, Mario, reforzando un poquito lo que mencionas, uno pensaría que al firmar ante un notario público te proteges, Claro. te da esa certeza jurídica, Claro. Pero también en su caso, ¿cómo vivieron ustedes el actuar de los notarios públicos y qué papel ha tenido el Colegio de Notarios en esta situación, en este fraude de esta magnitud, donde hay familias afectadas, documentos que se firmaron en notaría y una operación que claramente dejó huella? Claro, pues como en todas partes, hay profesionales de su labor 100% confiables, 100% éticos, derivado de este proceso, profesores de la universidad, amigos míos, 2 profesores amigos míos que fueron parte importante en mi desarrollo universitario y que son notarios, se acercaron, Guelfo, ¿por qué no te acercaste a mí? Bueno, pues es que no pude, pero debes saber que no todos los notarios son así. Me dice, no todas las notarías funcionan. Hay otros con más candados, hay otros con más pericia, más audacia a la hora. Entonces, con este comentario ligero y laxo, lo que quiero decir es que no pudiera asegurar que todos son iguales. Claro, hay notarios ejemplares dentro del mismo colegio. Y pues hay otros que quizá su profesión no está a la altura de lo que pudiéramos esperar. El Colegio de Notarios yo creo que se ha encontrado en este y en otros casos ante situaciones que seguramente tienen que reevaluar y tienen que, para eso intuyo que está el Colegio de Notarios, para de cierta manera buscar controles dentro del gremio para que sea un gremio honorable. Entonces, regresando a tu pregunta, yo creo que una parte de los notarios que han estado interesados en el tema se han reportado conmigo, con otros, ¿no? Preguntando, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Algunos nos preguntan situaciones, oye, pero no hicieron esto, el notario no les dijo esto, no se presentó el notario, no les explicó esto, no, bla, bla, una serie de preguntas muy comunes entre ellos que terminan por asombrarse y dicen, oye, pero es que en esta notaría debieron de haberles hecho esto. Y con esto digo que si hubiéramos tenido la oportunidad de tratar con ese tipo de notarios, que nos hubieran explicado ese tipo de procedimientos y que hubieran estado del lado de quizá del comprador y no del vendedor, pues otra cosa fuera, ¿no? Mario, en este caso, ¿la empresa asignó esa notaría? Sí. O sea, no había oportunidad como sucede comúnmente. El comprador es quien elige la notaría. En este caso, la empresa de bienes raíces te enviaba directamente. Te citaba, mira, para que todo sea más rápido y ya tienen los papeles allá, ya trabajamos con ellos, te citamos en tal notaría. Y pues uno, digo, en sus labores diarias anda entre apurado, cosa que no debería de ser a cualquier cliente en potencia. Son temas muy delicados que no se pueden tomar a la ligera, ¿no? Entonces, un punto trascendental, creo yo, si regresáramos el tiempo atrás, en mi caso, yo sí, tomaría una pausa, respiraría, espérate, vamos a hacerlo mejor con este notario. Porque quizá ahí estuvo la diferencia, porque ese punto de quiebre de la decisión de la notaría quizá me hubiera llevado a parar el procedimiento si un notario me hubiera explicado, ¿sabes qué? Aquí va, mira, ya con el análisis de los contratos y todo, incluso en el contrato de compraventa, en el contrato de certificado por el notario donde se evaluaba la compra y en la cesión de derechos. En mi caso, los tres documentos tienen contradicciones. Incluso datos falsos. ¿Cómo puede ser que no se haya dado cuenta un notario que es experto, tiene el ojo clínico en esos puntos sobre la hiel? Vigilar esos detalles. Entonces, pues ahí entiendo que es una irresponsabilidad del cliente, no me revictimizo,
pero también uno confía. Y el que la misma empresa te asigne una notaría, yo creo que es una red flag, que no te digo que de entrada la debes de descalificar, se debe de evaluar, pero uno como cliente al final debe decidir con qué notaría juega. Mario, ¿cómo fue el momento en el que descubriste que la propiedad que te vendieron o ya tenía dueño o había sido revendida o no existía? ¿Qué sucedió en tu caso? Cuando me comentan que hay errores en la cesión de derechos, eso ya fue yo creo que ahí fue el golpe en la cabeza que me dieron, el chanclazo en la cabeza que me dieron. Algo me olió muy mal desde ahí. Oye, ¿por qué está mal la cesión de derechos? No, es que mira que hay un error en el número, por decirte algo, en lugar de poner terminación en el registro de terminación en 23, terminó en 28. Entonces algo me olió muy mal ahí en ese momento. Yo empiezo bueno, oye, ¿qué puedo hacer yo como cliente para, si quieres, si tú no tienes tiempo inmobiliaria de ir al registro público o ir a México? Estamos hablando de una inversión que yo estoy haciendo para mi trabajo. Es altamente prioritaria para mí. Yo puedo ir a México, ya oliendo este caso Sí. con cierta rareza, ¿no? Entonces, después de eso ya me dice, no, es que yo voy a ir al notario, como hizo el representante legal, yo sí tengo que ir a firmar y que el movimiento se va a tardar otro mes. Y bueno, la reacción a mi intención de colaborar y de ayudar a desatorar este tema fue una reacción de cerrazón por parte de la inmobiliaria. No, espérate, yo lo voy a hacer, tú déjame. Yo sigo teniendo el mando. Así ¿no? es. Ahí fue otra súper bandera roja. Y en esas andábamos cuando ya empezamos a solicitar, apelar a las cláusulas de los mismos contratos para solicitar el reembolso de la cantidad. Pues ya, cuando veo en medios de comunicación que detuvieron a estas personas y que por lo menos hay 3, 4 casos más en ese momento que se sabía de denuncias interpuestas, pues ya digo yo. Ya. ¿Qué sentiste, Mario, en ese momento? Pues fue, la verdad que fue el último, pues no te digo, las cosas todavía siguen en un volado, ¿no? Pero fue un ataúd, un clavo fuerte en un ataúd, porque yo ya sospechaba. Entonces fue un golpe duro. Dentro de todo no soy de los que involucró más dinero. Hay compañeros, buenos amigos ahora que invirtieron 7, 8 millones de pesos en casas. En mi caso fue casi 1,5 millones para una casa chica y en el Centenario que yo iba a utilizar como oficina. El valor real de la propiedad andaba alrededor de casi los 3 millones, entonces por un remate bancario de años, o sea, me sonaba muy lógico, ¿no? Muy lógico, porque también si te ofrecen un remate bancario a un costo del 10% de la casa, pues es ilógico, ¿no? Algo está súper raro ahí, pero en mi caso andaba poco más de la mitad, entonces, bueno, no me sonaba. Entonces, yo ya cuando veo todo eso, ya digo, fue un golpe duro. Ya ahorita en este momento ya como que tanto mi familia como yo ya lo procesamos. Obviamente estamos dando la pelea. El tema de la impartición de justicia también es otro tema que te da para hablar horas del caso. Pero ya ese momento fue duro porque, como te digo, era yo soy exfuncionario de gobierno. Concluí mi periodo el 2021 y tenía casi 16 años en la labor pública. Los que hemos sido funcionarios de gobierno bien habidos y bien portados, sabemos que la labor de gobierno no es bien pagada. Entonces yo terminé, pues justo cuando el 2021, cuando salgo, no tengo una capacidad económica considerable, ¿no? Al contrario, batallando. Entonces, desde 2021 hasta octubre de 2023, en lo personal, yo y mi familia batallamos muchísimo para reponernos de ese lapso de salir del gobierno, estar 6, 7 meses buscando, que nada te pega, que de dónde sacas ¿Qué hago? sustento, ¿qué hago? Como cualquiera, ¿no? Ni el primero ni el único. Entonces era un proceso difícil que estábamos viniendo para reponernos. Y te platico esto porque nos logramos, yo encuentro la cuadratura del círculo,
empiezo a trabajar en mis negocios. De 10 negocios que intenté, solo me pegó uno y me pegó bien. Entonces empiezo a crear patrimonio y pues me tardé año y medio, un año y medio cuando junté este dinero y para empezar a crecer, para reinvertirlo, para no gastarlo, para no perderlo, pues decido hacer esto y pues tracas. Entonces, nuevamente el proceso hasta octubre del 2024, es decir, la transacción fue en octubre del 2023. En octubre del 2024 es cuando yo ya empiezo a ver que no va a transitar. Y pues otra vez volver a empezar y desde más o menos finales de ese 2024, entre octubre y diciembre, como te digo, es cuando yo ando en este procedimiento de que querer recuperar. Pues ya en enero del 2025, pues ya digo yo, ya mejor va a seguir el trámite en específico, pero tengo que darle vuelta a la hoja y empezar a generar otra vez volver a empezar de cero otra vez. Entonces fue un golpe duro, familiar, pero como te digo, frente en alto y dando la pelea en los juzgados, en el caso, en el litigio, y todavía con esperanzas de que primero se pueda hacer justicia, no solo a mí, sino a todos los involucrados, y dos, pues de que podamos recuperar, que haya algún juicio reparatorio para que se nos regrese algo de lo que pues perdimos. Mario, ¿qué argumentos les daban en la inmobiliaria Pixie cuando ustedes empezaban a cuestionar sobre el retraso en la entrega, que no se veía claro? Mira, mi caso fue esos errores en el procedimiento, ¿no? Y uno de buena fe. Cesión de derechos. Así es, de buena fe y con buena voluntad y de personas bien habidas, pues tú eres empático y aceptas los argumentos. Le rascas tantito y hay veces que uno por prudencia mejor ya, no está bien, arréglalo y nos vemos el mes entrante. Pues un mes, 2 meses, esos errores, 3, ya está, espérame, aquí está, nos mandaban fotos, aquí estoy en la notaría en México ya firmando el nuevo documento. Y oye, te va a hablar fulanito, abogado de la inmobiliaria para explicarte qué hay que hacer. Entonces ahí eran patear el bote, como decimos. Era ¿Y eso te calmaba o te inquietaba más? En el momento calmaba, debo decírtelo. Hay momentos ya para septiembre, octubre de ese 2024, que ya iba en mi mes 10, 11, yo ya ni eso me calmaba porque ya sabía, ¿no? En otros casos, y hablo las referencias que hemos platicado sobre la mesa con mis otros compañeros. Con las otras familias. Hubo familias que incluso les entregaron las propiedades, se metieron y varios de ellos tuvieron consecuencias legales. Hay un buen compañero, buen amigo ahí del grupo que estuvo en prisión porque los verdaderos dueños de la casa lo denunciaron y le abrieron un procedimiento y estuvo cerca de entre 2 o 3 meses, creo, en prisión. Otros les hicieron las entregas, subieron fotos a redes y era humo. Entonces, lo que platicábamos justo antes de empezar este espacio, por más buena fe que tenga uno, hay mentes que no están en sintonía y yo lamento mucho por lo que pasa. Los representantes son 2 jóvenes que ahorita están en prisión y que por malas decisiones y por ese chip que tienen de ganar dinero fácil pueden cometer tantos atropellos. ¿Cómo puede ser que entregues una casa, hagas una ceremonia si tú sabes que en el fondo algo está podrido y algo te pueden entregar la casa y sabes que mañana, pasado, cualquier día te van a venir a sacar porque algo no está bien? Pero bueno, son cosas que nos toca vivir como seres humanos y pues eso sucede. Entonces, imagínate a alguien que ahorita es víctima, que le entregan la casa, le entregan papeles, no sé si falsos, escaneados o algo, que hagan una ceremonia, te transmiten en redes sociales y de repente a los 15 días llegan y te dicen, ¿sabes qué? ¡Qué horror! Salte. Es de películas. Y que hagan policías y los otros, oye, tienes una demanda, no te salgas, vente, te vamos a llevar al cerezo porque tienes orden de aprehensión. Entonces, que finalmente ninguna de las 2 partes tenía falta de conocimiento. O sea, te hablo del verdadero dueño de la propiedad y de la persona que recién lo compró. Pues, claro. Entonces, pues bueno, yo creo que estamos frente a un caso altamente sofisticado,
un caso que debe de valer la pena, no nada más con Pixie, ya hay bastante visibilidad a otros casos, derivado de que nosotros alzamos la voz ahora, creo que en marzo fue cuando empezamos a salir a medios de comunicación a decir, hey, está pasando esto y las autoridades no están haciendo su trabajo, están detenidos los procesos. Pues a partir de que nosotros salimos y exponemos en medios de comunicación este caso, pues ha habido avances importantes, pero en un Estado de Derecho y en un Estado en donde la justicia es pronta y expedita, nosotros como víctimas deberíamos de ir poner la denuncia y esperar justicia rápido sin tener que nosotros empujar al sistema. Pero pues ni hablar. Entonces, concluyendo la respuesta, que me extendí un poco, había muchos elementos para tranquilizarte, para creer que estabas ante un proceso 100% legal y más que legal, un proceso 100% cierto, porque puede ser legal, pero no puede ser correcto, o puede ser legal, pero con muchas fallas que sabes que no van a terminar en cosas buenas. Y cuando comenzabas a ponerte inquieto, a cuestionar, te daban como que esas pequeñas dosis de tranquilizante, ¿no? Que se daban un poquito, pero luego continuaba. Así es, sí, y era no, espérate una semana, 2 semanas, mira que hicimos eso, te mando una foto, aquí estoy con el notario en México, aquí estoy con el notario en Hermosillo, estamos viendo tu caso, ya salió este papel, mira, te reenvío este correo que me reenvían de por allá, y entonces, pues prácticamente la técnica de patear el bote. Mario, como víctima de fraude inmobiliario, ¿cuál fue el impacto que tuvo en tus finanzas personales, familiares? Si te quedaste con deudas, si te generó algún problema de salud o alguna afectación en proyectos personales. Claro, como te platicaba hace unos momentos, pues yo estaba reiniciando me estaba reinventando profesionalmente porque por mi carrera profesional anterior, funcionario de gobierno, 15, 16 años, esta reinvención la hacía prácticamente desde cero, y literalmente desde cero, de 0 pesos me refiero. En un proceso de casi 2 años, pues yo logro obtener un patrimonio con mucho esfuerzo y ese patrimonio lo decido invertir en esta operación, pues evidentemente pensando en mi negocio porque sabía, si me lo quedo, me lo voy a gastar en otras cosas que no van a ser mi negocio. Entonces, esas utilidades que había tenido las reinvierto y pues heme aquí el día de hoy. Fue un duro golpe para mi negocio. De mi negocio dependo yo y están otras 3 personas conmigo. Somos una microempresa, pero afortunadamente con bastante trabajo. Entonces, pues fue duro, fue anímica, emocional, financiera y familiarmente. Es un golpe que no te lo puedes quitar. Y ahorita me ven aquí muy tranquilo y todo, dándole vuelta a la página, dando la pelea en lo legal. Pero bueno, es un trabajo interno que uno tiene que hacer y no es que ya no te importe o bueno, ya esto, darlo por perdido y lo que sigue. No, hay que pelear y hay que luchar, pero si no tienes esta actitud, pues como a otros compañeros, hundidos en la depresión. Porque si yo con casi $1 millón... El enojo, ¿no? Claro, si yo con $1.5 millones que perdí casi... pues fue duro. No quiero imaginar los que perdieron 6, 7 millones. 4. Hubo personas que compraron varias casas en esta empresa. Entonces, ojalá y estén mejor. ¿Y a cuántos millones asciende el total del fraude inmobiliario? Mira, hasta hace unos meses cuando empezamos a explicar el caso, iban, como decías, alrededor de 24 personas que de entrada nos empezamos a organizar y vimos quiénes éramos, cuánto habíamos puesto, cuánto habíamos perdido, bla, 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 etc. Salimos como 24. A partir de que salimos a medios de comunicación hace unos meses, en marzo, abril, hubo otras personas que nos escucharon en las entrevistas en radio y se fueron acercando. Ahorita, de esos 24, la lista creció a 33. Sin embargo, estas 33 personas, los restantes todavía están algunos en proceso de denunciar. Otros apenas están en la etapa de recaudar pruebas, armar tu caso, porque pues para denunciar tienes que tener pruebas, ¿no? Y desde mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, testigos, etcétera, etcétera.
Tienes que armar tu carpeta, darle un hilo conductor, una secuencia y presentar la denuncia ante el Ministerio Público. Entonces, de estos 33, no todos, ya estos que se han ido sumando al final, todavía la semana pasada apenas algunos iban a denunciar. Entonces ya estamos hablando con 24 iban poco más de 30 millones de pesos, con 33 yo creo que ya van a ser más de 50 millones de pesos seguramente. Ok, ¿y cómo lograron organizarse? Si hablamos de las primeras 24 familias que ya se convirtieron en 33. Así es. ¿Qué los motivó a hacer pública esta denuncia, no? Pues cuando nos damos cuenta, así como yo que estaba en el proceso, estaba en la batalla de ver si recuperaba o no recuperaba, y ya veo que en un medio de comunicación sale alguien a denunciarlos, pues uno le habla a esa persona, la contacta, entonces esa persona, empezamos 2 o 3, al ratito, oye, fíjate que nos anda buscando otra, así, y todo se debió a que salimos a medios de comunicación. Okay. Entonces nos fuimos agrupando, pues ya hicimos un grupo en WhatsApp, varias reuniones, y pues ahí te das cuenta que no fue mi caso, pero el caso de otros es que una propiedad hasta 2 o 3 veces se había vendido. Y ahí te dice, oye, ¿cuál te vendieron a ti? No, o sea, pues ahí la casa. Mismo estaban, ¿no? Sí. ¿Cuánto te vendieron a ti? No, pues una casa en 4 millones. ¿En dónde? No, pues en tal colonia. ¿Qué número tal? Oye, a mí me la vendieron, pero a mí me la vendieron en 5. ¿Cómo crees? ¿Y cuándo? No, pues tal fecha. Oye, yo firmé una semana antes que tú la compraras. Entonces, entre nosotros hemos estado haciendo, y sí, hay casas vendidas 2 o 3 veces, ¿no? Como grupo de autoayuda. Exactamente, ahí, ¿no? Exactamente, Diana, sí. Y bueno, pues algunos con una actitud más distinta, otros más reservados, otros no quieren como salir, no quieren nombrarse, y se entiende, ¿no? Claro. Pero habemos quienes, bueno, estamos dando la batalla, tanto legal como mediática, para que se sepan. ¿Y qué pasó con esta inmobiliaria? ¿Cerró sus puertas? ¿Sigue operando? ¿Qué es lo que sabes? Pues mira, legalmente es muy clara la estrategia que siguieron. En el momento en que ellos ya ven que hay denuncias, ellos extinguen la empresa legalmente, la dan de baja en el SAT. Pues, ¿para qué? Pues, legalmente es una estrategia lógica, ¿no? Que ya no exista la empresa en papel. Sin embargo, pues los procedimientos legales se hicieron y por eso hay 2 personas en la cárcel ahorita, pero legalmente ahorita ya no existe. Sin embargo, ellos siguieron operando y ha sido un caso pues ciertamente asombroso porque incluso dentro de la cárcel seguían ofreciendo propiedades. Sabemos de una persona que estando en la cárcel, estas 2 personas representantes legales, el equipo jurídico vendió una propiedad más. Entonces la empresa prácticamente seguía operando y llega un momento lógicamente en que te dejan de contestar, en que ya se ven descubiertos y entonces ahorita, hasta hace unos meses, todavía nosotros ya estando en medios de comunicación, la empresa seguía operando con otro nombre, pero eran las mismas personas. Y ellos, ¿qué argumento utilizaban cuando tú, oye, ¿por qué siguen operando? Pues es que tenemos que pagar a los que andan, tenemos que regresarles el dinero y tenemos que seguir vendiendo, pero lo hacen con una certeza y una confianza como si ellos pensaran que están bien, pues es lo asombroso. Siguen con su verdad. Siguen con su verdad y ahí te das cuenta de que, bueno, será un tema criminal, un tema delictivo, un tema psicológico, porque es evidente que te están diciendo, oye, esta botellita de agua no es agua, es café. Oye, pero es agua. No, es café. Te lo vendo como café. Entonces te encuentras ante actitudes de ese tipo, ante psicologías de ese tipo, que uno no se queda más que callado, pensativo y pensando, ya hay un tema que debe de ser analizado por alguna institución porque ellos siguen defendiendo su verdad. Su postura. Y el tonto fuiste tú, ¿no? Ok. O sea, yo que compré. Es lo que tratan de hacerte sentir con esos argumentos. Yo siempre te dije que era una sesión de derechos y ahora es un riesgo. Y hubo algunas personas en redes sociales todavía, en espacios que, pues Huelfo y fulanito de tal sabían en lo que se metían. Ok. Ellos sabían. Ahora Huelfo no va a saber si fue funcionario, si tiene doctorado, no va a saber que es un remate bancario y que es algo en riesgo, es un litigio en riesgo. Bueno, ni soy experto. Hay un tema quizá de abuso de confianza que cometieron en mi contra, pero además de eso,
el proceso de venta y el mecanismo, como te digo, altamente sofisticado mediante el cual nos vendieron, no puede excluirse y no me pueden ahora dar la responsabilidad ni a mí ni al resto de las víctimas, que los tontos fuimos nosotros y no ellos. Fue un proceso que se dio de inicio a fin, se puede decir, con mucha confianza, porque había detalles. Pues primero hablaste de la persona que le tenías toda tu confianza, le tienes toda tu confianza y que se acercó contigo. Y en las audiencias aún y en las versiones que ellos te dan, ellos no tienen la culpa. Entonces, bueno, ahí entra la labor de la justicia. Ajá. Es lo que te iba a preguntar, ¿cuál es el estatus legal actualmente de estas denuncias por fraude inmobiliario? Mira, han ido avanzando, algunas, ¿cuál es el proceso? Tú denuncias, el Ministerio Público evalúa si acepta o no, si hay elementos para proceder con la denuncia, ya que aceptan, entre comillas, ya es que aceptan la denuncia, ya empieza el proceso legal, hay una audiencia, en la audiencia inicial dicen si giran o no giran orden de aprehensión, aunque ya estén ellos detenidos, ¿no? Se les notifica si hay una nueva orden de aprehensión, en la misma prisión se les notifica, oye, tienes nuevamente otra orden de aprehensión, y puede ser 7, 8, 9, 10 órdenes de aprehensión, ¿no? por víctimas distintas. Y empiezas el proceso legal a deshogar pruebas, a ir a hacer las audiencias. Yo en lo personal no estoy muy conforme con el proceso legal porque mi audiencia inicial me la han diferido 5 veces. 5 veces, a pesar de que yo soy quien ha dado la batalla en medios, yo junto con otra compañera. Entonces, bueno, no estoy muy conforme hasta ahorita. Espero yo que ya haya un poco de celeridad en mi caso. Sin embargo, otros casos han ido avanzando, ¿no? Y como te digo, hay varias órdenes de aprehensión ya ejecutadas. Los representantes legales de estos 2 jóvenes ya están en prisión llevando su proceso y defendiéndose. Tienen derecho a defenderse, pero como te digo, uno como víctima pues ya ve los argumentos de defensa y dices, no, pues no. Hay una realidad, Diana, que nadie la va a poder como desaparecer. Hubo una promesa de compraventa de un bien inmueble. Nosotros dimos dinero para eso y 1, 2 o hasta 3 años después no tenemos ni lo que íbamos a comprar, ni la propiedad, ni el dinero. Por otro lado, por otro lado, legalmente hay 1, un engaño. 2, hay una parte que disminuyó su patrimonio, en este caso las víctimas, y hay una parte que aumentó su patrimonio víctima de esa mentira y de la afectación a un tercero. Esos 3 elementos constituyen un elemento de delito, que yo ya lo aprendí. Entonces el delito está claro. Puedan dar la versión que sea, la realidad dura y cruda es esos tres elementos que te dan probidad para un delito, ¿no? Y esa es la realidad. Como te digo, yo lamento mucho que personas estén en la cárcel, jóvenes estén en la cárcel, jóvenes desviados con esta actitud, esta mentalidad. Pero bueno, también nosotros hemos sido víctimas y nos arrebataron un patrimonio que batallamos muchísimo para conseguir. Pues tiene que haber un acto reparatorio, porque como víctimas se cuida mucho los procesos de derechos humanos del victimario, del delincuente, etcétera, etcétera. Sí, pues, pero nosotros como víctimas también tenemos derecho y somos afectados. O sea, y yo incluso intuyo que la justicia debe de estar del lado de la víctima, aun por más imparcial que sea. ¿Y sientes que la respuesta de las autoridades estatales y judiciales ha sido la adecuada? ¿Y qué obstáculos te has enfrentado? Claro, es como todo. De pronto hay como muy buenos avances, de pronto se pierde. En mi caso, por ejemplo, tengo ese sinsabor de por qué se ha diferido 5 veces mi audiencia inicial. ¿Y qué es diferir? Pues que llegas y que el juez dice, oye, falta una copia. Oye, fíjate que la Ministerio Público llegó, se levantó y se fue. Ese fue el caso de la última vez. ¿Cómo la Ministerio Público, quien viene de parte de la Fiscalía, llega y se levanta y dice, se me olvidó una hoja, ahorita voy a venir, y ya nunca regresa? Entonces llega el juez, ¿y dónde está la Ministerio Público? No, pues fue por una hoja. 20 minutos después, pues ya no la podemos seguir esperando. Entonces, ese tipo de situaciones que uno hace que piense mal, y uno diga, bueno, como te decía ahorita, en un sistema de justicia pronta, expedita, profesional, en un estado que ofrezca las condiciones mínimas del derecho,
y de certidumbre a la actividad de cualquier persona, pues no sucedería esto. Pero pues estamos en México, estamos en Sonora y ojalá y la situación mejore. Hemos tenido muy buena atención de la fiscalía cuando nos acercamos, pero pues tú sabes que ya te das la media vuelta y a la hora de ir al juzgado, a la audiencia, en ese mar, también entiendo, en ese mar del sistema judicial con tantas víctimas, de tantos delitos, pues los casos se van perdiendo. Sin embargo, veo yo que hay un esfuerzo. Ojalá y esto tenga un final pues positivo y que lleguemos a buen puerto. Sí. ¿Y qué es lo que están buscando? Pues primero, lo más importante es como los acuerdos reparatorios, que nos regresen lo que perdimos. Si hay alguna disminución o si no hay una oferta de que sea menos, o lo podemos asumir. Pero desafortunadamente parece que no hay ni disposición ni hay posibilidad de que nos regresen el dinero. ¿Quién sabe en dónde estará el dinero? Es lo que te iba a preguntar. ¿Qué tan posible es que tú y las otras familias puedan recuperar? Ojalá, tenemos confianza. Las expectativas cada vez disminuyen. ¿Por qué? Porque pasa el tiempo y uno va viendo y sobre todo la no disposición que hay de parte de quienes nos estafaron para reconocer, primero para reconocer, oye, sí le regamos y vamos a hacer lo posible por pagarte, pero no, o sea, no veo esa disposición yo en lo personal, ¿no? Y lo que arengan es que no tienen dinero, que se gastó ese dinero, se fue. Ya las autoridades están haciendo su trabajo para ver si es cierto. Están rastreando ese tipo de movimientos a través de la UNIPAF, Unidad de Patrimonio Familiar y Financiero. Es una nueva, como la Unidad de Inteligencia Financiera, pero del Estado. Está rastreando eso y ya algunos hemos sido llamados a esa área para que pues más o menos llevemos pruebas, transferencias, fechas, montos, etcétera, etcétera. Se anda rastreando. Pero de buenas a primeras, pues los presuntos culpables, presuntos digo porque así se le llama en el proceso, pues muy difícil que, primero que reconozcan y segundo que acepten que puede haber un juicio reparatorio porque ellos dicen que no hay. ¿Qué recomendación le das a alguien, Mario, que está dejándose llevar por una oferta atractiva? Puede ser en redes sociales o también por venta directa y que se ofrece como remate bancario. En este momento de mi vida, y lamento mucho decirlo, yo me negaría rotundamente a recomendar siquiera un remate bancario. Sé que hay casos de éxito, pero después de todo lo vivido, un remate bancario es una alerta a fraude de entrada, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Como te digo, debe haber agentes inmobiliarios, debe haber empresas inmobiliarias que lo realizan adecuadamente y al final concluyen con éxito, pero no elevar la expectativa, siendo la realidad. Tú estás adquiriendo un juicio. Este es un remate bancario. ¿En dónde está el remate bancario? ¿Quién tiene la cesión de derechos? Si es el banco, si es una empresa inmobiliaria. Ok, dame los papeles, déjame los reviso las inscripciones del inmueble en el registro público. Entonces, yo en este momento de mi vida, como te digo, creo que no soy un caso de... Puede ser que no sea un caso de referencia por mi experiencia, pero también puede que sí lo sea. Sí, pero yo no recomendaría en lo absoluto un remate bancario, siempre y cuando no haya esa seguridad legal, revisarla entre todos y que la expectativa sea, tú estás adquiriendo un juicio, un litigio, y ese litigio se va a tardar. Se puede tardar 1 año o 20, pero nunca engañar a la persona con que es una compra de un bien inmueble, compra-venta de un bien inmueble. Y lo otro es que yo recomendaría, si se deciden por alguna oferta en remate bancario que tú vas a invertir y te vas a olvidar de ellos en 2, 3, 5, 10 años y no te urge eso, y esa inversión y tú quieres comprar el litigio, pues puedes hacerlo. Yo recomendaría mejor acercarse directamente al banco, no hacerlo a través de un intermediario y si lo haces con un agente inmobiliario de confianza. Como te digo, puede ser que para sus colegas, sus compañeros de que son agentes inmobiliarios, ¿no? Pues digan, hey, yo no estoy en ese mismo saco. Por mi experiencia, como te digo, no puedo no hacer una referencia, ¿no? Pero yo recomendaría eso de entrada. Hay muchos otros mecanismos y a veces el valor que te ofrecen el remate bancario no es tanta la diferencia.
Entonces yo recomendaría que el remate bancario fuera una opción secundaria, terciaria o nula. Exactamente, o no opción, ¿no? Y si lo vas a hacer, hazlo directamente con el banco y con tu agente inmobiliario de confianza. Algún pariente, algún cercano, un conocido que tú sepas que tiene años, que tiene certificaciones. A mí me lo vendió una amiga y mira lo que pasó. Sí. Entonces, y quizá, no te digo yo en mi denuncia, mi amiga Mayra está denunciada, pero yo también entiendo que ella puede ser una víctima también de todo el sistema. No sé, eso no me toca decirlo, por más que haya una cercanía. Y tengo que ser frío al respecto y dejar a que los abogados trabajen y que ellos pues deslinden las responsabilidades y que el juez diga si tuvo o no tuvo incidencia. Pero bueno, si lo vas a hacer, hazlo con alguien de extrema confianza y de alta probidad. Y asesorado muy bien, ¿no? Y revisado por uno, dos, tres ojos. Y abogados expertos en el tema. En el tema. Mario, ¿y qué fue lo que más te dolió de esta experiencia en donde fuiste víctima de un fraude inmobiliario? No lo vas a creer y quizá no sé, muchos de los que me escuchen vayan a decir, verás cómo me ha dolido hasta el momento que mi niña de 10 años se dé cuenta de lo que pasé. Porque tengo una niña de 10 años súper inteligente. Y puedes decir, el dinero va y viene. Le digo a mi esposa y a mi mamá incluso, no fue un delito mayor. Un delito mayor me refiero, Dios guarde, a algo más allá, un secuestro, una muerte, un homicidio. O sea, hay de delitos a delitos. Que me hayan robado, pues al final de cuentas es dinero, uno se recupera y con todo el favor de Dios, el karma es el karma y si ahorita perdimos, va a haber un momento seguramente en que vamos a volver a ganar. Y cuando eres gente de bien, eso sucede y esa es la mentalidad que te empuja. Pero lo que me duele profundamente es que mi niña sepa lo que vivimos porque es una niña muy perceptiva. Entonces, oye, Pacho me dice, no, pero ¿por qué pasó esto? ¿O por qué pasó esto? ¿Por qué te hicieron esto? ¿Por qué te robaron? Entonces, explicarle, explicarle. Y que ella sepa, por ejemplo, oye, me toca ir a audiencia. Oye, Pacho, ¿y entras a la cárcel? Me dice. Sí, mijita, o sea, entro y es muy apantallante lo que ves ahí. Le digo, ¿pero cómo? Y no te van a hacer nada. O sea, el tenerle que explicar a ella el proceso. Y tú puedes decir, qué simple. Pero ¿sabes qué es lo que más, hablando puntualmente la respuesta a tu pregunta, es lo que más me ha dolido porque es explicarle a un niño qué es lo que está pasando, ¿no? Como la niña es muy apegada a mí. Sí. Y como pues ella es hija única, entonces ella escucha todo lo que yo y su mamá platicamos. Eso, fíjate, eso ya, el dinero ya, como quiera, quiero recuperarlo porque me hace falta, me urge recuperar, ¿no? Pero ese tipo de detalles, mi mamá, una señora de casi 80 años, cuando tú le platicas lo que sucedió, y oye, mijito, te vi en las noticias, ¿por qué no me habías dicho? El tener que explicarle a tu familia. Y, por ejemplo, en el caso de mi niña, me regreso, explicarle que hay gente mala y hay actos malos, o sea, que la maldad existe con alevosía y con ventaja. Y que tú fuiste víctima de. Y que yo fui víctima, ¿no? Entonces, híjola, son cosas que como ser humano te mueven, ¿no? Te mueven, te duelen, ¿no? ¿Cómo explicarle a mi niña de 10 años que me fregaron? Es difícil. Mario, ¿y a qué conclusión han llegado tú y las 24 familias que ya se convirtieron en 33 sobre esta situación? Primero es que debemos poner el tema sobre la mesa. El tema no nada más del remate bancario, sino el tema inmobiliario en general. Estamos en un momento en donde creemos que se debe de replantear. Debe de haber nuevos controles, debe de haber una especie de revisión al tema. Sabemos, como te digo, insisto, que hay profesionales del área inmobiliaria, hay empresas extraordinarias de muchos años que lo hacen bien, pero desafortunadamente ya se colaron demasiados otros elementos, otros agentes que parecería que el sector inmobiliario ya está compuesto una parte por delincuentes.
y que hay realmente una especie de incertidumbre, que ya comprar una casa ya no es seguro, ¿no? O sea, hacerlo a través, y lamento decirlo esto y te lo digo con mucha pena y adolorido, porque sé que también muchos que nos ven, ustedes están como agentes inmobiliarios, pero realmente la confianza en el agente inmobiliario y en las notarías, en el tema inmobiliario, está muy afectada. Está muy afectada, quizá porque ya estamos inmersos en este ambiente medio tóxico de esto que sufrimos y nos damos cuenta, ¿no? Pero creo yo que se debe de replantear, debe haber nuevos controles, lo decíamos ahorita, quizá para quienes legislan en Sonora particularmente, no sé si a nivel nacional, pero quizá para quienes legislan en Sonora es un área de oportunidad de revisar las leyes, revisar los procedimientos y tratar de que haya mayor certidumbre, porque desafortunadamente pues no pudiéramos hablar que hay certidumbre ni legalidad 100% en el ambiente inmobiliario, por lo menos en Sonora, ¿no? Y eso afecta a la actividad de gente de bien que se dedica a esto. ¿Cuántos casos de éxito no sabemos que realmente hay personas que sí trabajan, pero por esos que se metieron y han hecho leña del árbol caído, pues ya estamos hablando de un sector afectado, ¿no? Por uno la llevan todos. No, y claramente se entiende y se respeta tu opinión, claro, porque te estás basando de tu experiencia. Así o sea, tus argumentos son basándote en lo que recientemente has vivido, ¿no? Así es. Sí, todo lo contrario, por ejemplo, con la casa que actualmente habitamos, una casa también con un crédito hipotecario que sacamos con un banco, con una extraordinaria agente que también es broker. Pues todo lo contrario en la experiencia, ¿no? Que viviste. Como te digo, sin embargo, refiriéndome a lo que te decía minutos anteriores, no es un buen momento para mí en lo personal para pedirme una referencia, porque pues evidentemente, y creo yo que con la razón del mundo, pues estoy decepcionado y dolido por lo que vivimos, ¿no? Ojo, con el mayor de los respetos, porque sé que hay personas dedicadas a esto que son extraordinarias y son altamente éticas, pero bueno, pues esto me tocó a mí con esa parte, entonces yo a ellos me refiero. A ellos hay que regularlos, a ellos hay que ponerles controles y que haya mayor certidumbre y que quien sea que quiera comprar una casa, ni le pase por la mente que va a ser víctima de fraude, cosa que no sucede. Pues muchas gracias, Mario, por Diana, compartirnos tu historia. Y que esto le abra los ojos a las personas que están por comprar o invertir en una propiedad y que se ofrece como remate bancario. Recuerda que no todo lo que brilla, no todo lo que se publica, en redes sociales es legal ni seguro. Y tampoco lo es cuando puede llegar algún vendedor a ofrecértelo de manera directa. Así que hay que informarnos muy bien. Y si tienes alguna duda, mejor pregunta, asesórate. Si algo te da desconfianza, mejor no firmes. Soy Diana Loza, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio de Mi Puerta Inmobiliaria.